La historia es una concatenación de eventos que se producen de manera independiente y autónoma, que ocurren en diferentes partes del mundo, separados por tiempo, espacio y forma, pero que cuando se entretejen forman así muchos cambios. Hoy hablaremos de la edad contemporánea, también tendremos muchos invitados especiales e iniciaremos hablando de la Revolución Francesa, ya que fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento donde se derrocó el antiguo régimen, donde la burguesía se convierte en la fuerza política dominante. Uno de sus detonantes fue el pensamiento ilustrado, que se basaba en los principios de la razón, la igualdad y libertad. Esas ideas ilustradas se extendieron a Europa y sus colonias y sirvió de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Pero para hablar del tema político estará con nosotros el politólogo Alan Flores. La política en la edad contemporánea. Bueno, esta comprende desde lo que viene siendo la Revolución Francesa hasta lo que es la actualidad. El movimiento industrial y el francés pues definen todo lo que es el futuro de Europa y de hecho asimismo de todo el mundo, ¿no? El siglo XIX y el siglo XX pues son testigos de unos cambios inmensos, o sea, hablamos de alianzas geopolíticas, de muchos conflictos, de nuevas ideologías, ¿no? Entonces, bueno, el proceso que se inicia con la Revolución Francesa tuvo un gran impacto en todo lo que viene siendo la política, en la historia de la política de Europa como tal. Se hace una separación con el pensamiento político de la Edad Media, o sea, ese pensamiento político en el cual toda la política estaba íntimamente ligada a lo que viene siendo la monarquía y la iglesia como tal. Entonces aquí se hace un quiebre de ese tipo de pensamiento, ¿no? Eh, Hay un ideario político que desata este movimiento francés, que además de la ilustración, obviamente, también fue influido por el impacto y la independencia de las colonias inglesas en Estados Unidos en el 1776. De hecho, también hubo ideas de filósofos ilustrados que tuvieron influencia para el cuestionamiento del orden social y del papel de la iglesia en ese entonces. Los filósofos decían que, por ejemplo, la iglesia se tenía que dedicar exclusivamente a aspectos espirituales y no tenía que estar involucrada en asuntos políticos, ¿no? Una vez que culmina todo este movimiento, la Asamblea Constituyente pues adopta cuatro medidas que son como las cuatro medidas más esenciales que hay, que se proclama la igualdad de todos los ciudadanos, se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Constitución Civil del Clero y también la Constitución de 1791. Esta es en la que se proclama lo que es la soberanía nacional y se hacen las divisiones de los poderes y el derecho al voto. Entonces así nacía una nueva manera así se concebía una nueva manera el poder, la política y el Estado como tal. Y bueno, en la última etapa del movimiento, estamos hablando de 1848, eh, nacionalistas y liberales esta vez se acompañan de trabajadores que fueron producto de todo el proceso de industrialización y se levantan contra el poder absoluto en ese entonces. La ideología política que más favorece a este acontecimiento pues es el liberalismo. Y bueno, luego de 1848, este liberalismo pues pasa a ser una doctrina en la que ya se defiende lo que es la propiedad privada, la libertad de empresa, ¿no? En Alemania e Italia el movimiento liberal pues promueve al nacionalismo, la ideología y movimiento político que nace junto con el concepto de nación y que básicamente tiene sus dos principios básicos en cuanto a nación-estado, que es el principio de la soberanía nacional y el principio de la nacionalidad. Gracias, Alan. También recordemos que Francia era una monarquía absolutista y era gobernada por Luis XVI. Su poder era la base del régimen, lo cual generó una mala administración económica por culpa de gastos militares, malas cosechas y lujos excesivos del régimen. Esto causó hambre, una economía precaria y un descontento social. Y es aquí cuando tenemos a nuestra segunda invitada, la economista Carol Vargas, que nos hablará un poco sobre la economía de Francia en esos momentos. Muchas gracias, compañero, y buenas noches a todos. Comentándoles un poco sobre la situación económica en este periodo, apunto lo dicho por nuestro compañero Edgar Valeriano, quien nos ha explicado que la Revolución Francesa fue uno de los grandes acontecimientos que llevó a la edad contemporánea. Y uno de los aspectos importantes para ese acontecimiento
fue la economía, ya que durante el tiempo previo a la Revolución Francesa hubo una gran crisis económica causada por el régimen monárquico que existía. Las clases no privilegiadas se veían oprimidas con un sistema de extrema desigualdad social y de altos impuestos. Había también una grave escasez de alimentos, un aumento de los precios agrícolas y un gigantesco déficit fiscal. Todo eso resultó en un conflicto social y político, lo que llevó entonces a la Revolución Francesa, el considerado inicio de la Edad Contemporánea. Estos conflictos, así como la Revolución Industrial que más adelante se daría, causaron transformaciones aceleradas en la economía. En breve mencionaré algunas de esas transformaciones, pero por lo pronto les dejo con el sociólogo Jayce Rodríguez. Buenas noches, soy el sociólogo Jayce Rodríguez. Les voy a hablar sobre el contexto social de la edad contemporánea, que supone el fin del antiguo régimen, que quiero decir, la sociedad estamental. Ya aquí el rey no tiene el poder absoluto y el poder pasa a ser parte del pueblo, ya que aquí había una gran desigualdad donde las personas solo se dedicaban a trabajar, pagar impuestos. Por ejemplo, un agricultor tenía que dar parte de sus cosechas y donde cultivaba, o sea, las tierras donde cultivaba, tenía que pagar también por esas tierras. ¿Qué pasa? Viene la revolución industrial, donde supone un gran cambio económico y esto deriva su cambio social. Ahora hablaremos de la Revolución Industrial, que inicia en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, en donde pasa de ser una producción manual a una producción industrial. Con la independencia de las 13 colonias británicas en América, con revoluciones liberales y con el derrocamiento del antiguo régimen, desaparecen las clases sociales, ya que los súbditos se convierten en ciudadanos capaces de tomar decisiones. Surge la burguesía y el proletariado, pero el paso definitivo de la revolución industrial fue la máquina de vapor, construida por James Watt, un ingeniero escocés. Ahora pasamos nuevamente con Jayce. En la revolución industrial, las máquinas toman un valor importante, donde sustituyen a las personas, pero estas máquinas operan dentro de fábricas y en las fábricas se necesita personas para trabajar con estas máquinas. Cabe recalcar que hay un mejoramiento del transporte y esto también un mejoramiento del intercambio de mercancía, ya que se puede enviar más mercancía a menos tiempo. También hay un mejoramiento de la medicina, un mejoramiento de la higiene y esto provoca un cambio demográfico increíble, ya que la población aumenta. Aquí las personas de los campos van a las ciudades, van en busca de estas grandes fábricas para trabajar, ya que era lo que funcionaba. Y aquí ya se nota la diferencia entre clases, toda la burguesía, la gente con dinero y la gente proletaria. ¿Qué pasa? Que aquí provocó un gran descontento social, ya que la gente que trabajaba en las fábricas trabajaban con un salario muy bajo, demasiado bajo, y no había, tampoco había seguridad, no tenías protección para trabajar con estas máquinas. Esto provocó muchas luchas sociales, provocó huelgas, donde la gente quería un aumento de salario, porque digamos que estas personas no podían vivir con ese salario, ya que trabajaban por muy poco dinero, por muchas horas, y tu vida podía correr peligro. Digamos, digamos que, por ejemplo, si trabajabas con una máquina que podía atentar con tu vida, no tenías ningún seguro. O sea, te podías morir y ahí acabó. Ya con las huelgas, con las protestas, hacen que se creen asociaciones y sindicatos, donde la gente ya tiene derechos, ya tiene una jornada de horas para trabajar y se vuelve más seguro, ya aquí piensa en las personas que son seres humanos y no lo tratan casi como esclavos. Y bueno, esto sería la sociedad hoy en día en la edad contemporánea.
Gracias, compañero. Mencionaré entonces algunas de las transformaciones económicas que ocurrieron al comienzo y transcurso de este periodo. Primero, surgieron nuevas fuentes de energía y potencia, el carbón y el vapor. Estas lograron una revolución en los medios de transporte. El carro sustituiría entonces al caballo y sus carretas. El barco ya no solo sería con velas y a merced del viento, sino que se crearía el barco a vapor. Y estos altos niveles de productividad provocaron una búsqueda de nuevas fuentes de materias primas. También hubieron patrones de consumo nuevos, ya que la agricultura ya no sería la actividad económica de mayor peso, sino que comienza la era de la industrialización. Las personas comenzaron a emigrar del campo a la ciudad, hubieron mejoras sanitarias, implantación de nuevas costumbres y productos, el desarrollo urbano, el progreso científico, etc. También disminuyó la utilización de la fuerza humana y animal, ya que las fábricas reemplazaron los talleres y los lugares domésticos de trabajo. Pero no solo esto, la industria del algodón y los metales se disparó también con sus nuevos métodos de obtención. Entonces podemos decir que estos cambios económicos dieron un antes y un después en la vida de las personas, cambiando en todo el mundo la manera de trabajar y dando inicio a la industria y sus procesos. Con esto termino mi participación y entonces volvemos con nuestro compañero, el politólogo Alan Flores. Luego de la situación tan difícil que se crea con lo que viene siendo la revolución industrial, pues se unifican muchos sectores de trabajadores que están buscando una solución a lo que es el asunto del capital, ¿no? Y el trabajo. Y asimismo, pues ellos estaban buscando un cese a la explotación de la cual eran víctimas. Entonces así nacen los movimientos socialistas, que su esencia es la búsqueda de la igualdad de condiciones para todos, ¿no? Luego en 1848 pues sale el socialismo científico con sus dos mayores exponentes, como ya sabemos, Marx y Engels, y que ellos nos dicen que el socialismo pues, es el producto de la lucha entre las dos clases históricas, ¿no? Además critican a la sociedad capitalista como tal, y ellos con el manifiesto comunista pues vienen y serían la base para que los movimientos de trabajadores, de proletarios, sindicales y políticos de toda Europa se alcen, ¿no? Durante el ambiente político nacionalista también nacen más ideas políticas, como por ejemplo el imperialismo, una idea muy amplia. Este es el sistema que expande su dominio sobre las demás naciones utilizando lo que son los militares, la política y la economía. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial marcaron el inicio de la Edad Contemporánea. Cabe aclarar que aún hay más por detallar, pero estas dos son las más relevantes y las que marcaron la manera de pensar, vivir y trabajar, desde revoluciones llevadas por el deseo de la liberación humana, revoluciones hechas por el ingenio del hombre en sus avances tecnológicos, en avances de ciencia y salud, y así es la historia, se va construyendo paso a paso. Y ahora los dejamos con el compañero Sánchez, que él se encargará de darnos las características de ambas revoluciones, industrial y francesa, y características de la edad Hola, muy contemporánea. buenas noches. Mi nombre es Brian Sánchez. Pues yo les hablaré un poco sobre las características de la edad contemporánea. Es decir, haré una pequeña síntesis de lo que mis compañeros ya han explicado anteriormente, ¿verdad? Con su surgimiento datado en el siglo XIX, la era contemporánea tiene algunas características específicas que la diferencian de muchas épocas ya vividas en el mundo. La primera es una consolidación del capitalismo como sistema económico, un desarrollo industrial, el ascenso en política y economía de la burguesía industrial, principalmente en los países europeos, brigadas entre las grandes potencias europeas que luchaban por los mercados consumidores, fuentes de materia y la conquista de territorios, amplio desarrollo tecnológico principalmente a partir de los mediados del siglo XX. A principios del siglo XX estuvo marcado el avance de los Estados Unidos como potencia mundial. La globalización económica a partir de los mediados del siglo XX, y en el siglo XX también fue configurado por los importantes descubrimientos y avances tecnológicos, los cuales van mejorando cada día más, ¿verdad? Podemos notarlo hasta hoy en día que estamos en el siglo XXI.